Y no voy a hablar tampoco del origen ni de la historia de los pedales porque me puse a ello y me di cuenta de que iba a tardar más de una hora. Porque me gusta mucho el tema, entonces pues eso. Hablaremos de pedales. Primero lo que quiero es leeros un poco la definición de lo que es un efecto de guitarra y la definición de lo que es un pedal analógico. Los efectos para guitarra o manipulación de señal son alteraciones, ya sean digitales, analógicas o acústicas, en el tono sonido de una guitarra, normalmente eléctrica. Y los efectos para guitarra pueden producirse bien por causas físicas, como la reverberación, bien por procesadores destinados a cumplir una función específica de la señal, tales como los pedales o los procesadores de arranque. Esto, pues no lo dice mal cosa, es un efecto y queremos que se modifique. Es en la definición del pedal analógico donde ya empezamos a ver algo. Un pedal analógico de Stonebox consiste en un circuito electrónico dentro de una caja compacta y normalmente metálica, que se enciende y apaga con un botón. Son unidades para tocar en vivo, pues el guitarrista puede seguir ejecutando mientras pulsa el botón. Y ahora ya algo muy importante, que es en efecto varios pedales analógicos interconectados entre sí modificarán aún más la señal de entrada, pero el sonido final dependerá del orden en que se dirigen, del orden en que se dispongan los efectos en la cadena. Pues de eso voy a hablar, de los tipos de efectos en diferentes grupos y del orden de la cadena que deberían tener. Vamos a pasar a la siguiente imagen y vemos un poquito un orden estándar. Esto sería un orden estándar. Tenemos 4 diferentes, en principio, tipos de efectos y la mayoría de la gente los colocaría así. Esto no está escrito en piedra por un profeta por inspiración divina. Todo se puede modificar. Y es muy importante, si no encuentras lo que buscas, movernos de sitio, ponernos en un sitio, ponernos en otro. Pero bueno, esto como una piedra de toque, un principio de dónde colocar tu efecto de guitarra que te has comprado, pues está muy bien, para que no nos engañen. Entonces, como veis, la guitarra entraría por arriba, llegaría un afinador, que es el pedal más importante de la tierra. Usar siempre afinador, está muy bien. Y llegaría a los pedales de dinámica o tono que pone ahí. Llevo 30 años sin afinar. Pedales que afectan a la dinámica o el timbre. Y ahí tenemos compresores, ecualizadores, octavadores o guagua. Empieza por el guagua, luego un pitch shifter, que es un armonizador, compresor. Son pedales que afectan a la dinámica o el timbre, como muy bien dice. Yo, por ejemplo, el octavador, en mi pedalera que luego la veis, lo tengo en otro sitio, pero eso es lo que digo. Hay que probarlos. Y una vez que los pruebas, donde te guste los dejas. Después vendría los pedales de generación de tono que llaman, yo los llamo pedales de saturación, porque al final son pedales de saturación, que es la parte más importante de la pedalera bajo mi punto de vista, donde vas a conseguir lo que quieres. Muchas gracias. Y ahí tendríamos pues, boosters, overdrives, distorsión y fuzz, en orden de menor a mayor en ganancia, por decirlo de alguna manera, y donde colocarlos entre sí también va a ser muy importante. Colocar un booster, por ejemplo, o un efecto de carga de booster dentro de los pedales de generación de tono, pues va a hacer una cosa a otra, como muy bien sabe el amigo. Después tendríamos los pedales que modifican el tono, o pedales de modulación, que son efectos y conjuntos de efectos, booster, mono, fase, vibrato, flyer. Y detrás de eso vendrían el último grupo, que es los pedales de tiempo de ambiente, en el que tenemos pues reverse delays, ahí con un looper, que es un efecto un poco especial, pero bueno. Dale reverse ecos. ¿Por qué esta colocación? Bueno, pues hay varias razones. No todos los pedales les sienta bien tener otro delante. Yo qué sé, si tú quieres tener un booster, por ejemplo, aquí viene el booster, que viene como caso aparte, depende de lo que quieras, lo colocarás delante o detrás de tu distorsión overdrive básico. Si quieres más ganancia o quieres más definición, lo pondrás delante. Si quieres más volumen y que el sonido sea más grande, lo pondrás detrás. Nadie, bueno, que no busque eso, que no busque un sonido demasiado espacial, va a poner una reverb delante de su distorsión, porque al final el sonido será diferente. O los guaguas, por ejemplo, a los guaguas les encanta, a los foods les encanta que el guagua vaya detrás, pero el resto de pedales de saturación normalmente les encanta que el guagua vaya delante. Es cuestión de ir probando. Pero como digo, esa configuración pues es la estándar que usamos casi todos. Borja, Y por lo veo que va como por secciones, o sea,
por cada sección el orden da igual, o tiene que ser este. Por cada sección, en principio, el orden daría igual, porque aunque podría haber casos, podría haber casos. Pero, por ejemplo, en los pedales que alternan la mitad del tiempo, los pedales de tiempo, casi nadie lo pone así como está ahí. Yo no conozco a nadie que lo ponga así. No te pones el de la regla siempre al final. Puede haber gente que depende de lo que necesite, lo puede cambiar. Pero cada cosa es esto. Lo que pasa es que tampoco voy a entrar mucho en detalle de cada uno, porque si no, pues no acabamos nunca. Eso es lo básico. Los 4 tipos, luego habrá un quinto tipo, que si tengo tiempo hablaré, que son los pedales que nos suenan, estos amigos nuestros, que nos ayudan a hacer muchas cosas, aunque no aportan en el sonido. Como son pues, los afinadores, los buffers, los switchers, los AB, un inalámbrico, cosas importantes, pero que no nos hacen más sonido ni menos sonido ni un sonido diferente. Y bueno, ¿qué es el buffer? El buffer, ¿dónde terminas? El buffer es un dispositivo que lo que hace es cambiar la alta ganancia de la guitarra, es una alta ganancia, por un sonido, por baja ganancia. ¿Por qué lo hace? Porque cuando tú tienes muchos pedales en U-Bypass, o sea que no hacen nada la señal, y tienes muchos metros de cable, se produce el tone shooting, o la pérdida de sonido, la pérdida de tono. Se va perdiendo. Entonces, si colocas ese buffer en algún sitio de la pedalera, depende de lo que quieras, en un sitio o en otro, lo evitas. Puedes tirar de cable sin perder tono. Si tú tienes pedales, como por ejemplo un Boss cualquiera, que no tiene True Bypass y que el sonido pasa por el circuito, ya se convierte en baja ganancia y no lo necesitas. Pero si todos tus pedales son True Bypass, tener un buffer es importante. Yo el switcher este que tenemos, como lo veréis, tiene un buffer integrado y siempre lo tengo puesto. No te va a cambiar el sonido, simplemente va a hacer que no lo pierdas. Que no pierdas. Y hay equipos que lo hacen. Micrófonos de alta impedancia y de cristal y tal, a partir de 3 metros dejan de sonar. Claro, las guitarras siempre son de alta impedancia, no sé que tengan pastillas activas. Entonces, claro, si tienes a partir de 10 metros de cable, más conexiones, más otros metros dentro de la pedalera, hace que el sonido se pierda. Entonces, vale, ahora voy a hablar de cómo conectar los pedales al amplificador. Básicamente de 2 maneras, en serie o en paralelo. Esta sería la primera, que es en serie, o la conexión de 2 cables. La conexión de 2 cables es una cosa muy sencilla. Tú coges la guitarra, la pasas por tu línea de pedales en el orden que a ti te guste, o en este, en los que quieras cambiar, y van a amplificar por el input del amplificador, que es lo normal, ¿no? Eso lo vamos a entender todos. Luego tenemos la conexión de 4 cables. Es esta así de poco. Al final de la línea camina. Si nos fijamos, la línea va de la guitarra al afinador, tantísimo, a los efectos de dinámica de cambio de tono, y de ahí a los efectos. ¿En serio? ¿O no? No, me he equivocado, chicos. Perdonad. Estas 2 cables. Esta sí, ¿no? Pues lo que decía, aquí me he afinado, muy mal. De la guitarra a pedales de efecto dinámico de tono, como el bobo y en esto, pasamos a nuestra línea de saturación con 3 machacazos aquí que nos van a dar el sonido ese gigantesco que queremos, y de ahí al input del amplificador. Del input del amplificador, ¿dónde irá? Pues irá al previo del amplificador, donde lo utilizaremos y daremos la ganancia del amplificador que queramos, nuestra ecualización si este tiene, no como el mío, y de ahí pasará al envío del loop de efectos. El loop de efectos, todos sabemos que es una parte del amplificador muy importante que nos saca la señal justo detrás del previo. Y de ahí irá a las siguientes partes, a los siguientes tipos de pedales de los que hemos hablado. Primero la de modulación, tiene un phaser, un flanger, un chorus, un octavador, que fijaros, aquí ya lo ponen en otro sitio, aquí ya lo ponen, depende de quién le guste el octavador, por ejemplo, un poquito más atrás. Un octavador y después pasaría a los de tiempo, de la I1. Y de ahí vuelve al retorno. Y de ahí donde iría a la etapa de potencia, altavoces y a triunfar. Y bueno, eso es un poco los... Dime. Eso no pasa por el previo, pasa directamente a... Eso no pasa por el previo. No pasa. No pasa por el previo. ¿Qué consigues con eso? Pues que digamos que echa más limpio y que el previo no les afecte.
La señal cuando le llega a todos esos pedales de arriba, ya ha pasado por el previo, ya está trabajada. Tú estás viendo solamente los efectos. Seguramente el director de los amplificadores, gracias. Os explicaría mucho mejor todo esto, pero vamos, esto es básicamente una versión de 4 cables. O sea, como se dice, casi todos los guitarristas aquí lo conocéis. Y así que la cosa. Entonces ahora pues vamos a probar un poquito mis pedales y unos cuantos más. Dime. Lo de arriba iría independientemente y del de abajo por el input del ampli sería por previo. Eso es. Lo que vaya a... O sea, como si fuera una conexión normal de... Esta línea sería la conexión normal. Yo nunca metería, por ejemplo, una distorsión por el previo. La metería siempre en el input, porque tú lo que buscas es saturar ese previo. Conjuntamente funciona. Conjuntamente funciona perfectamente. Tú tienes 4 cables. 1, 2, 3 y 4. Esa es la cosa. Y lo que haces es meter por el input hacia el previo los pedales que te interesa que pasen por ahí y los que no, los metes después. Entre el previo y la etapa de emergencia. Eso es. No, el ejercicio es igual, pero va a cambiar un poquito el sonido. Va a ser más sencillo que se hagan bola esos efectos, que esos efectos van a entrar más limpios. Hoy en día, hoy no vamos a probar eso porque mi amplificador es un Vox AC30 50 aniversario y no tiene loop de efectos, porque se supone que es un 50 aniversario, lo tiene que hacer como lo hacía. Tampoco me importa, mis efectos van a funcionar igual. Pero bueno, que sepáis que hay esta opción y que mucha gente que utiliza muchos efectos, porque no me considero un guitarrista que carga mucho de efectos ni sonido, yo cuando los efectos lo justo, aparte de los efectos de saturación, gente que utiliza muchos efectos o efectos muy espaciales, este sistema les funcionará mejor que el de los dos cables. ¿Podemos decir que es más correcto hacer esto? Es más limpio, más... Sí. Te evitas mierda, ¿no? No entrando por el medio. Te evitas suciedad y te evitas cosas. Depende de lo que busques siempre, es donde siempre es probar. Si yo voy a utilizar, por ejemplo, lo voy a poner un delay analógico, que lo que me gusta es que me haga ese corrito después de la distorsión, igual prefiero meterlo por el input. Vale, y la la alimentación de la línea de los pedales, alimentación. es decir, la corriente de la primera línea de pedales y la corriente de la segunda línea son diferentes. No, la corriente aparte, casi todos los pedales van a utilizar 9 voltios y si tú tienes un transformador un poco decente con las salidas aisladas y tal, no vas a tener ningún problema. Vale. La alimentación ahora mismo que no creo que haya tiempo, pero es para hacerlo de la manera. Vale, no, estar en el loop igual era más limpio tener separadas las corrientes de ambos lados. En principio, si el alimentador es bueno, no te da ninguna pega porque ya está aislado. Cada uno está aislado, no de un loop ni de otro, sino todo está aislado. Todo está aislado. De buena no te da problemas. No te da problemas. Me gusta más esta. Ahora que habrá chica de la alimentación, podemos decir una cosa muy importante sobre la alimentación y es cuando tenéis varios pedales es importante medir la impedancia de los pedales. Que eso es lo que siempre da problemas con las fuentes de alimentación. El querer sacar a la fuente de alimentación más amperios de los que puede. Si tenéis eso en cuenta y la fuente de alimentación es un poco más baja, no tener problema ninguno. Bueno, vamos a tocar. Vamos a presentar. Un aplauso, por favor. La pedalera que he traído lleva este sistema de los 4 cables. Efectos de tiempo siempre. Claro, necesitan previo. Música maestra. Porque lo demás podría meter mierda. Luego me dice mierda. Es una mierda. Claro. Es más, con los efectos, metes y ¿Eres seguidor? Pues lo que voy a hacer es ir pisando pedales, comentando un poco lo que hace cada pedal y vamos a ir probando. Como podéis ver en la imagen, la pedalera es lo mío y lo demás es Lo que necesitamos es una linterna en la pedalera. y podemos ir probando. ¿Qué tendríamos en la línea en principio? Pues en principio tendríamos el bomba. Tenemos un Play Baby del 90
de una parte del espectro sonoro de la guitarra. Pues al final pues hace este sonido guagua tan maravilloso de voz que es una maravilla. Es un eco que se mueve. Vamos viendo el eco de un lado, vamos viendo la... Cuando decíamos que a los guaguas les gusta estar los primeros, en este caso está el primero, aunque lo veáis aquí en la cadera de detrás, es porque les gusta estar los primeros. Si yo, por ejemplo, le pongo un overdrive o un majete que va detrás, pues vamos, muy bien. Vale, si pongo una bola delante, vamos a buscar Bueno, igual vosotros no lo notáis, pero yo noto que el guagua no hace el mismo cambio de frecuencia cuando llega, se queda todo como más tieso, no es tan fácil tocarlo. Entonces, le falta. Y por eso digo, también he dicho antes que a los guaguas les encanta un full delante. Y es verdad. Su big move está a tope. Vamos a ver. El full delante mola mucho. Ahora no voy a colgar detrás porque tenía que cambiarlo todo, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Es muy bueno. Vale, tenemos el guapo, hemos pasado por el guapo. Y ahora vendría el compresor. El compresor es un efecto que reduce la diferencia de volúmenes entre las dos partes libres, reduce la dinámica. Aparte de eso, pues nos da ataque, nos da un poquito de sustain. Tenemos un compresor de CS3 que nos ha traído los amigos antes. Yo no suelo usar compresor, pero bueno, este ya lo tengo bien y yo tengo la opinión de que el compresor es una cosa más para la gente de Silver Products. Lo siento. Que lo siento. No me tienes una Silver Products. Entonces, apague esto, apaga. No lo sé. Hacer un poquito de booster. Da un poquito de ataque. Me gusta. Eso es un poquito. Te lo vendo. Te lo vendo. Ese era el motivo. Bueno, después vendría el octavador. Un ecualizador no tenemos. Un octavador lo que hace es duplicar el sonido de las notas que tocas y una de ellas se la pone una octava por arriba y una octava por abajo. Aquí tenemos un top 2 y no hace una, se puede hacer 2, 4, puede hacer 5. Pero el octavador es un sonido que nos lleva un poquito ahí a finales de los 60 y es una maravilla. Vamos a ver.
está colocado, no está colocado donde nos decía al principio, está colocado justo detrás de los overdrives. Ahora está sin detrás de ese anuncio puesto, pero sí, está fuera de sí. Es lo que está sonando. Ya es un fase, vamos, No, sí, tengo un fase. Pasan de la noche. Sí, porque sabías que es Ranger, ¿no? ¿Verdad? Vale, pasamos al segundo grupo de efectos, por decirlo de alguna manera, que es el importante desde el punto de vista que serían las simulaciones. El primero que vamos a probar es un booster. Hay dos tipos de booster: booster limpio, booster de ganancia, booster de cuantificación. Un booster al final no deja de ser un incremento de volumen significativamente el tono de la señal, el tono original. Se puede utilizar para saltar solos, melodías, para saturar un amplificador de válvulas, como es el caso. Hay gente que lo pone delante de los efectos para que los mejoren. Bueno, aquí tenemos un booster limpio. Sí, que te llamas ganancia. En principio, de un booster limpio no tendría control de ganancia. No tendría control de volumen. El booster te sube el volumen. Te sube el volumen. Pero lo que consigues con una overdrive, si tú no subes el control de ganancia demasiado, es lo mismo. ¿Te he explicado? O sea, tú subes el volumen, que es lo que está haciendo ahora este. Un sonido un poquito más.
y ya está. Ya tiene grano, ya no es un ampli limpio. Salvo que le pongas una cosita. Pero eso es la diferencia, básicamente. Entonces pasaríamos después a la distorsión, que pues eso es lo mismo, pero trabaja diferente porque el overdrive, aparte de la amplificación, lo que hace es trabajar los armónicos. Entonces cambia un poquito el sonido, ¿no? Y la distorsión es lo mismo, pero digamos que satura otro tipo de armónicos, o otros armónicos aparte, y consigue un sonido más saturado, más grave, más potente, pues eso, lo que os gusta. Aquí tenemos un jackhammer, que es lo que hemos conseguido, que nos ha dejado chino, como lo probé antes. Tiene su ciclo de distorsión. Vas a perder a mí. Más rítmico, ¿no? Vale, tenemos un food, ya lo probé antes. ¿Qué hace el food? El food es una mezcla de saturación y distorsión de la guitarra que exagera la banda sonora. Es un poquito creando un sonido corto, denso y rico en armónicos. Es el primer pedal que se creó, el primer pedal, no sé, estoy estudiando un poquito y es el maestro de Gibson, el maestro food, y es el primer pedal como tal de distorsión. Unos pedales en expresión. Y nos lleva a eso, a los 60, y hacemos un rollo de food, muchas cosas, pero un grupo Stoner, y uno de estos, pues no es nada. También he tenido siempre la sensación que los foods estos serían mucho mejor con una Stratocaster que con esto. Porque aquí un poco si le pego mucho desaparece un poco el sonido. Es tanto que ya se pasa. No sé muy bien. Pasemos al siguiente nivel en nuestra línea de efectos, que es el 3, que hemos dicho que es el pedal de volumen. De esto no sé mucho, la verdad, pero bueno, probamos unos cuantos pedales. El efecto de choque. El efecto de choque duplica la salida del instrumento y una de esas copias se aplica un ligero retraso de una modulación de tonos. Es aquí, de alguna manera. Empezando el resultado de la señal para conseguir un sonido rico, cálido y a veces estéril. Si tenemos este chorus aquí, vamos a ver qué es lo que hace.
solo para siempre, como el Steve Play, deja siempre de like. Y coges la guitarra y que suene siempre. No pasa nada. Si te interesa, seguimos, que se nos acaba el tiempo. El trémolo, tengo un trémolo. El trémolo en la guitarra es un efecto que modula el volumen de la señal de la guitarra de forma cíclica y rítmica. Nos baja y nos sube el volumen. ¿Podemos hacer con el volumen? Sí, pero con esto no es fácil. Es un efecto que lleva mucho con esto. Hay amplificadores clásicos de los 60 que llevan trémolo. Le das un pedalito largo. Nos hace la jugada. No hace una subida y bajada de la misma nota, pero eso muchas veces yo he visto efectos a los que le llaman vibrato o que es un trémolo rápido, y no es un vibrato, es un trémolo rápido. El vibrato en principio tiene que modificar el tono. Sí, pero suele ser trémolos, yo creo. Igual estoy equivocado, si hay alguien que esto lo diga. Yo creo que son trémolos muy rápidos, que pueden llegar a muy rápido. Pero el trémolo o el tremolux, en principio un vibrato tiene que modificar el tono. Lo que haces con un vibrato de mano o en la palanca. El Homadi, como nosotros que se hacía aquí en Bilbao, ese lleva vibrato, no tiene nada que ver con el tren. No tiene nada que ver con eso. Se parece, pero no. Se parece, pero no. Yo por lo que no he entendido es eso. No he probado nunca un pedal de vibrato. No sé si me puede decir si realmente modifica el tono o no. El Sigma también tiene vibrato. Sí, pero es un trémolo. Aunque le llaman vibrato, yo creo que es el Sigma, porque el Sigma era una copia reciente del Homadi sí es. Sí, sin más. Lo investigaré y luego lo más fácil. Vale, tenemos un fase también para probar. El fase es el efecto que creamos sonido de modulación estimulante, que lo hemos escuchado antes en un momento. Antes de las distorsiones, si no suena así. Suena diferente, ¿no? Suena diferente, no tiene nada que ver. Es otra cosa.
guays y ya está. No se puede romper nada, como decía el otro. No se puede romper nada, da igual. Lo único que vas a hacer es un poco buscar ruido a la cesta, pero bueno, un poco de juego, vamos bien de esto. Y bueno, vamos a terminar con la última parte, porque no tenemos más pedales de modulación, los brazos y las flanges, tenemos más, tampoco vamos a hablar todo aquí. Y la última parte, que son los pedales de tiempo, que son el delay y la reverb. Tenemos un delay analógico, es decir, es una copia de la el delay que hace es copiar la señal, repetirla y darle un decaimiento, que vaya cayendo. Podemos hacer que sea delays más rápidos, delays más cortos, que duren más, que duren menos, pero básicamente es eso. Al ser copia de un analógico, pues sí que hace sonido más gordito, más grave. Yo suelo tener así, agito con pocas repeticiones. Podéis jugar al gusto con vuestras reglas. Muchas veces está acordando de éxito, pero yo lo utilizo más para la solo, la verdad. Este es el sonido que utilizo mucho. Tiene un poquito de aire. Por la distorsión, please. Salieron los metaleros. Últimamente tenemos la realidad terminada. Luego ya. El metalcore. Mira, tenemos un metazón por ahí no lo hemos puesto. Pero. El metazón es para jazz. Qué vergüenza. Todo un esto. Oye, está en el cuartito ahí si quieres, ¿eh? Lo tienes por ahí. Por último tenemos la regla. La regla es un sonido que simula. Es un pedal que simula el sonido de un espacio físico, pues la regla de primavera, como decía antes, la regla de los amplis, el hall, el play, el federal, lo que sea, sin más. Todos, muchísimas ganas de ir a comer. No voy a dejar ya, porque quería hablar de muchas otras cosas, pero como no me da tiempo. Bueno, dejamos, si queréis hacer alguna pregunta, todavía unos 5 minutitos. Disponemos, o sea, que hacer alguna prueba, subirse. Que conecte algunos pedales, los que hay aquí por curiosidad, o queréis subir a probarlo. La alimentación. Lo he querido probarlo y he quiero probarlo. Sí, antes mejor tener una fuente, porque el Daisy Chain yo creo que es este donde tenemos aquí. Este es lo que tenemos aquí, si lo pongo a pedal, y eso estoy seguro que es la Daisy Chain o algún cable interconectado que nos está haciendo ese sonido. Yo no lo tengo de normal, por un overlay normal. Tampoco es, tendría un high-end o tendría así, pero entonces, sí que es mejor eso, una fuente de alimentación pues varias aisladas. Y eso, medir la cantidad de amperios que consume cada pedal y estar seguro de que la fuente de alimentación puede poner. Lo pondría por internet, miras el pedal, miras el consumo que tiene. ¿Una pregunta más? Y no la gente sabe. ¿Cómo se consigue evitar el ruido de tierra? Cuando enchufas a veces muchos equipos
Si El fuera ruido de podríamos- pero, ¿qué estamos hablando? ¿De ruido de tierra realmente o de un problema de hum del amplificador? Pues yo creo que al final todo se amplifica. A veces Claro. con esta le pones volumen, le pones el pedal, cuantas más cosas sumes al final, Eso es. digo, joder, todavía no empiezo a tocar y ya soy aquí. Sobre todo si tocas con guitarras con chingas, ¿no? Eso lo vas a tener. Si tú pones una overnight un poco fuerte, una distorsión o lo que sea, vas a tener ruido de fondo. Hay una que es el supresor, puerta de ruido, que te quita ese ruido, aparte de un poquito más de un poquito de tono también. Eso está un poquito también. Pero bueno, es la única manera. Si es un hum natural de la guitarra, le puedes quitar la guitarra con eso. Ya sabes, pero ¿qué? La pantalla, la guitarra y tal y cual, pero sin más. En el fondo, yo con una guitarra con Hum Mavericks y una distorsión un poquito lógica, para mí no veo necesario un super, pero hay muchos equipos que tienen ese hum. ¿Alguna pregunta más? ¿Vamos a dar que pisar? ¿Alguien quiere tocar? Iba a preguntar, para empezar con los fuzz, ¿cuál es la mejor? El Big Move es un estándar. Y ya está. Ya, pues, suena muy bien. Yo realmente solo he tenido dos, un Big Move y un Full Face. El Full Face, a mí me parece el Full Face sí que no tiene que tener todavía más graves. Más grave. Sí, no tiene control de todo. Y es muy metal. Enchufar unas pero se van a caer encima. Han enchufado una Small, igual no graves, desaparece. Desaparece. Bueno, porque es una pero bueno, un Big Move, este Big Move es una maravilla. Se arregla aquí, no funciona, pero eso es, estamos llegando a HS, Hombre, y yo Eran comandos. sonaría por ¿Resultados? ¿Es de calzones? El metalzón es para gustos, tío. El metalzón es, yo hace que lo haga, lo tengo aquí dentro, luego os lo dejo. Una cosa te voy a decir, el metalzón no es el diferente a la gente. O lo amas o lo odias, no es. Pero el metalzón es un pedal de distorsión muy brutal. El tema está en el ecualizador paramétrico. Tienes que controlar. Se supone que el metalzone sería de explicarse. La idea sería